Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Montgomery al Día, su programa galardonado a nivel nacional, su programa oficial del Condado de Montgomery. Y como de costumbre acá, su servidora Lorna Virgilí, portavoz hispana del Condado de Montgomery. Bueno, en el día de hoy vamos a estar platicando sobre el tema de los profesionales extranjeros. Así que si usted o algún familiar suyo por casualidad era profesional en su país y aún acá en los Estados Unidos, en esta zona metropolitana, pues se está ajustando, está tratando de hacer la reválida de su título. Hoy vamos a estar conversando sobre ese tema. Tenemos como invitada a Carmen Sáenz, quien está con el centro, ¿cómo le dicen ustedes al Welcome Back Center? El centro de bienvenida. Le dejamos el nombre en inglés, el Welcome Back Center, pero como tú bien lo dices, es un centro de bienvenida para profesionales que tienen un título y les damos la bienvenida aquí en Estados Unidos, en Maryland específicamente, para que vuelvan a ejercer su profesión. La bienvenida y también la capacitación necesaria con la información que es de todos los detalles aquellos pertinentes para que puedan pues revalidar sus títulos y encaminarse profesionalmente en lo que hacían en sus países. En particular, el centro está buscando a profesionales en el campo, Alicia, contéstame esta llamada, en el campo de salud mental. Así que ustedes que nos están escuchando, quédense ahí, vamos a regresar tras esta pausa comercial a hablar con Carmen porque nos va a traer todos los detalles relacionados con esta búsqueda, en particular el campo de la salud mental. Tomamos este espacio y enseguida regresamos. No se vayan. Gracias, Lorna. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, como mencionaba anteriormente, hoy nos acompaña Carmen Sáenz. Bienvenida, buenas tardes. Se me olvidó darte la bienvenida. Entramos en materia prácticamente en la entrada del programa. Gracias por llegar acá en el día de hoy. Sabemos que tenemos un sinfín de profesionales, personas que pues se recibieron en otros países que no son los Estados Unidos de Norteamérica, que llegan acá y pues de una manera u otra el centro de bienvenidas les ayuda en la capacitación y los preparativos de cómo canalizarse para poder ejercer en este país la profesión. Antes de que entremos, Carmen, en el tema de la salud mental, que es lo que vamos a estar abordando en particular en este programa, quiero que me hables de las otras profesiones a las cuales ustedes vienen asistiendo ya durante años, porque he ido a varias de las graduaciones de ustedes y sé que lo que es el campo de la enfermería pues es una de las prioridades también. Correcto. Nosotros empezamos con el centro ya hace 9 años. Acércate un poquito más. Ajá. Hace 9 años atrás empezamos, nosotros somos parte del condado del Departamento de Salud. Exactamente. Y empezó esto dentro de la Iniciativa Latina de Salud, pensando en la necesidad que tenemos con el crecimiento que hay de nuestra comunidad latina, de que hayan profesionales que sean culturalmente competentes, que conozcan el idioma y que puedan servir aquí en la comunidad.
latina, pero hay una falta, hay una necesidad de enfermeras para todos, a la comunidad latina y todas las personas. Entonces, a raíz de esto empezamos a trabajar un modelo entendiendo cuáles eran las dificultades que tenían las personas. Hicimos unas reuniones con gente enfermeras que necesitaban obtener la licencia, y básicamente los retos son el idioma inglés, ¿no? Ese es el primordial. Sí. Correcto, porque si vamos a ejercer aquí en nuestra profesión, y yo soy ingeniera industrial, yo soy graduada en el extranjero, yo soy costarricense, pero yo estudié en el Perú, y yo supe lo que fue llegar aquí y creer que uno hablaba inglés, y cuando empiezas a hablar no te entiende la gente. Entonces, aunque uno haya estudiado algo del inglés, siempre es muy importante tomar conciencia de eso, ¿no? Entonces, es ayudar a las personas a que tengan el nivel de inglés. La profesión ya la han completado, o sea, los conocimientos de enfermería Ese es el nivel, traen, digamos, profesional para lo que es en particular la profesión que ellos traen de su país. O sea, lo que es necesario, las palabras necesarias para comunicarse en esa profesión específica. Correcto, cómo me comunico con mis colegas, con los médicos, con los familiares, ese tipo de cosas del idioma inglés para poder perfeccionarlo. La otra parte es la validación de tu título, que yo muestre las certificaciones. Correcto. Entonces, para obtener la licencia de enfermería son 3 cosas. Un examen oral de inglés, que en el caso de enfermería es el Maryland Board of Nursing, la junta directiva de enfermería. Son 3 requisitos: pasar un examen oral, hacer la validación de los credenciales, mostrar que mi título en el extranjero es equivalente a un título aquí en Estados Unidos, en Maryland específicamente, porque los requisitos cambian de estado a estado. Sí. Y luego pasar el examen de enfermería. Ese examen es el mismo que cualquiera de nosotros, si empieza a estudiar enfermería aquí, tendrá que pasarlo. Es un examen a nivel nacional, entonces es pasarlo. Pregunta, para aquellas personas, otra cosa que hacen ustedes es más o menos conectarlos. Ustedes tienen alianzas ya establecidas con varios de los hospitales locales, sino todos los hospitales de acá del condado de Montgomery, donde prácticamente ya ustedes los van encaminando y los van poniendo a estas personas, a estos profesionales extranjeros, pues ya de alguna manera entran a estos hospitales para ver cómo funcionan directamente. Correcto. Aunque como una pasantía para adultos, digamos, ¿no? Es correcto. Okay. Lo llamamos un trabajo, o sea, experiencia, ganar la experiencia, aprender cómo trabaja la persona aquí en el campo de salud. En inglés decimos on the job practical training. Exacto, sí. Entonces adiestramiento en el trabajo, en el empleo. Entonces, 3 de los hospitales del área, Washington Adventist Hospital, Shady Grove Adventist Hospital y Holy Cross Hospital, son los 3 hospitales del área que nos han colaborado en los últimos 8 años para poder ofrecer una posición que se llama enfermera en entrenamiento, en inglés nursing training. Es solamente para participantes del programa, es una colaboración con el centro. Sí. Y entonces la persona entra a trabajar y va acompañando a una persona que ya tiene la licencia. Es requisito porque todavía no tiene la licencia para ejercer, pero que aprenda cómo se desarrollan las cosas aquí en el campo de enfermería. Entonces, eso también le permite aprender cómo se hace aquí los servicios. Porque muchas cosas del examen de enfermería preguntan cómo es aquí. Claro, y hay ciertas particularidades. Es la práctica, o sea, los protocolos internos de cómo se practican y se ejercen la mayor parte de las profesiones en nuestros países, pues es muy diferente a cómo se ejerce en este país. Por ejemplo, el medio de la comunicación, el periodista, con todo el respeto, ¿no?, que venga de cualquier otro país latinoamericano, acá los procedimientos de ética son completamente diferentes en el periodismo como son en cualquier otro país de Latinoamérica, y pues hay que instruirse. Sí, para darte un ejemplo, en América Latina muchas veces le hablan a la familia sobre una situación de salud antes que a la persona misma. Eso aquí no es así. Ajá, exacto. Le dicen a la familia si tú tienes una enfermedad maligna o terminal, como le dicen acá en inglés, y no se lo dicen al paciente. Acá no es así. Aquí no se le dice al novio, ni a la querida, ni se le dice a los padres, inclusive. Correcto. Eso tiene que ser el paciente primero, que éticamente son procedimientos diferentes. Así es. Entremos en materia, Carmen, sobre el tema en particular de la salud mental. El tema de la salud mental, pues, ha cobrado, pues, grandísima atención a nivel nacional, producto de los sucesos que se han ocurrido y que los hemos visto todos a través de los medios de comunicación, los tiroteos, los asesinatos, donde en recurridas ocasiones, pues, la persona que está cometiendo este acto de crimen, pues, ha tenido casos de salud mental. La salud mental, pues, definitivamente está cobrando mucha atención. Antes era un tabú.
ahorita pues es algo que se quiere abordar y enfrentar pues con los recursos necesarios para aquellas personas que lo necesitan. Háblanos primero de la necesidad existente acá en nuestro patio, en nuestro condado de Montgomery. Correcto. La necesidad es muy grande, como tú lo dices. En otras profesiones, si bien es muy importante conocer la cultura y el idioma de otra persona para ayudarle cuando necesita un servicio, por ejemplo, en un hospital o en algo. En el caso de salud mental es esencial, porque muchas veces requiere comunicación oral con las personas. Entonces, el poder hablar el idioma y entender la cultura de la comunidad latina, que es la que estamos hablando ahora en este momento, de poder ofrecer servicios de salud mental con profesionales que comprendan al idioma, que comprendan a las personas, es esencial. Entonces, aunque el programa no está limitado solamente a latinos, porque el centro sirve a otros idiomas, hay una gran necesidad de personas que hablen español. Cuando definimos salud mental acá, en el estado de Maryland, no solamente en el condado de Montgomery, pero en el estado de Maryland, ¿qué es salud mental? Sí. Porque a veces pensamos de que es alguien que está desquiciado, que está esquizofrénico, que está, como le decimos en nuestro país, está loco. Exacto. Somos extremistas, o loco o nada. Exacto, no hay nada en la mitad. Exacto. Hoy en día la salud mental es mucho más que eso. ¿Cómo lo definen ustedes en cuanto a lo que es la terminología, ¿no? Sí. De quién está saludable mentalmente o no. Correcto. Todos tenemos diferentes niveles de salud mental, algunos mejores que otros, y hay casos extremos de situaciones que son ya con ciertas cuestiones que necesitan medicamentos y cosas, pero el rango de posibilidades es muy grande. Se puede necesitar una consejería, se puede necesitar algo menos extremo que ciertos tipos de hospitalización u otras cosas. Sin embargo, el nuevo término que se está usando, y el condado lo tiene desde hace tiempo, pero el estado está pasando a eso, en inglés lo llaman behavioral health, que es salud del comportamiento. No sé cómo lo estamos traduciendo. Exacto, de comportamiento, o sea, de cómo nos comportamos. Correcto. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, las profesiones que estamos ahora convocando son gente que tenga títulos en psicología, en trabajo social, en alguna otra área, por ejemplo, algún tipo de consejería. Esto es un piloto, lo que estamos lanzando, Lorna. Entonces, hay muchas cosas que vamos a aprender en el camino. Cuando uno está haciendo un piloto, hay cosas nuevas que descubres y queremos saber qué otro tipo de profesiones pudieran haber. Sabemos de estas dos. También sabemos de enfermeras o médicos o enfermeros y doctoras que pudieran tener un interés en este campo o que tengan experiencia en este campo. O que ya han trabajado en un hospital particular. Yo me acuerdo en mi país, pues había un hospital que se llamaba Mazorra y ahí pues enviaban, y no estoy diciendo, o sea, lo estoy diciendo en la terminología coloquial, todos los locos iban a Mazorra, decían, ¿no? En La Habana. Obviamente eran las personas que tenían problemas, situaciones de salud mental, y ahí había pues eso, lo que dices tú, el equipo de doctores y de enfermeras que trabajan directamente con este grupo de pacientes que ya han recibido algún tipo de diagnóstico específico. Así es. Dices que están buscando, Carmen, por psicólogos, también trabajadores sociales, enfermeras, personas capacitadas que ya hayan tenido experiencia o algún tipo de certificación en el campo de la salud mental. Y por lo menos deben tener un título en alguno de estos campos, o psicología, o trabajo social, medicina o enfermería. La certificación la van a obtener aquí con el centro, y es lo que vamos a entrar en este proceso. Porque, por ejemplo, ahora con toda la situación de los niños que están llegando, ese es un campo bien específico de salud mental que se necesitaría proveer ayuda. Tenemos situaciones de gente que viene quizás de una situación muy difícil en sus países, niños, diferentes edades que vienen las personas, y hay necesidades, en las escuelas lo están viendo, ¿no? Que hay niños que necesitarían cierto tipo de ayuda y a veces no estamos todavía preparados con todos los profesionales que deberíamos para poder ofrecer eso. Entonces, este es un campo que tiene muchas posibilidades. Es un tema muy profundo, es un tema bastante profundo, y no es menos cierto de que hay una necesidad existente, no solamente en nuestra comunidad en particular, sino en todas las comunidades, ¿no? A través del país, no es solamente acá en nuestra zona metropolitana. Pero lo que queremos, el mensaje de hoy, no es decirle a usted cómo lidiar con un caso que tenga en su casa, en su familia quizás, de alguien que usted piense que tenga problemas de salud mental. Ese es un tema para otro programa. Estamos abordando lo que es la salud mental meramente en la superficie, porque a lo que vamos es, si usted es alguien que ha sido profesional en su país relacionado con el tema de la salud mental, no se está desempeñando acá en esta zona con su profesión de cualquier país latinoamericano que usted haya venido, está esta oportunidad a través del Welcome Back Center, que es para que usted entonces se inscriba
y se capacite para recibir entonces lo que mencionaba Carmen, las certificaciones requeridas para trabajar acá en el campo de la salud mental. Carmen, ¿qué es lo que tienen aquellas personas que hacer que nos estén escuchando, que quizás digan, caramba, en mi país yo fui psicóloga, me encantaría acá poder hacer mi reválida lo más pronto posible? Esta es la puerta, señores, esta es la vía. ¿Qué tienen que hacer, Carmen? Lo primero es inscribirse a la sesión informativa. Como tú lo dices, es un tema profundo, pero queremos explicarles con mayor detalle sobre esto. Es el 20 de septiembre, lo vamos a hacer en las oficinas del centro en Silver Spring. Tenemos un teléfono donde deben llamar para inscribirse, que se los voy a dar, el 240-777-3085. Mercedes Matute va a estar ahí, ella habla español, y le piden inscribirse en la sesión. Ahí les vamos a dar más detalles. Todos los detalles pertinentes. Y lo importante es entender que incluso aunque no tuviera experiencia en el campo de salud mental, pero yo quisiera incursionar en ese campo. Por ejemplo, en el caso de los doctores, que es un grupo con el que empezamos hace un año, muchos no vuelven a ejercer en la parte clínica porque encuentran muchas barreras, encontrar una residencia. A veces la gente pasa los exámenes, pero encontrar la residencia se vuelve un obstáculo. O gente que quizás no piensa que en estos momentos esa es su opción, pero quisiera incursionar en el campo de la salud mental y quizás capacitarse en hacer una maestría quizás. El campo de salud mental entendemos que para ejercer en la parte clínica necesita requisitos de por lo menos una maestría o un doctorado. Entonces eso implica que es emprender un proceso que puede tomar ciertos años. Un proceso serio. Y es un compromiso educacional, de cierto modo, bastante serio. Ustedes trabajan directamente con el Departamento del Trabajo del Estado de Maryland en muchos de estos programas, lo de las enfermeras. Ustedes están asociados directamente con el Departamento de Trabajo precisamente para que ellos agilicen ciertos de los procedimientos. Esa es parte de la colaboración que tienen. En este caso en particular mencionaste ciertos años. ¿Cuánto sería el promedio más o menos para hacer una reválida de cualquiera de las personas que estén interesadas, que ya hayan sido trabajadores de salud mental o psicólogos en sus países? El tiempo promedio. En el caso de este grupo, que es nuevo, que estamos haciendo un piloto, todavía no tenemos una experiencia vivida. Les puedo comentar, por ejemplo, con las enfermeras, es algo que está tomando alrededor de 18 o 19 meses. Es el meses, promedio. No años, meses. No, meses. Es un año y medio. Es un año y medio. Ajá. Y han pasado por el programa 130 enfermeras. De ellas 51 ya han obtenido su licencia y están trabajando aquí. En Maryland, de hecho, algunas en Montgomery County, otras en otros lugares. Este programa estamos enfocando en Montgomery County principalmente, en la parte de salud mental. Pero si hay alguien que está fuera del condado y tiene interés de venir a la sesión, podemos probablemente tener algunos espacios para estas personas, así que no se limiten por eso. Queremos que vengan a la sesión, pero que sepan que hay un requisito que al completar la licencia les vamos a pedir que se queden por lo menos por 2 años trabajando en el condado de Montgomery. Entonces algo que tiene que entender la persona, que puede venir a la sesión, pero que entienda que si viene... pero trabajar en el condado de Montgomery es maravilloso. No es nada malo. No, es bueno. O sea, depende de tan lejos venga. Bueno, eso si sí. vengo de Pensilvania. Pero sabes que tú dices eso y estamos acá medio que bromeando, ¿no? Pero si tú supieras que la mayoría de nuestros bomberos vienen de Pensilvania. Oh, mira eso. Vienen de Pensilvania, la mayoría de nuestros bomberos, muchísimos de ellos viven en Pensilvania. Correcto. Y como los bomberos pues tienen ese horario de que trabajan 24 horas y descansan 48, pues ellos hacen el recorrido de Pensilvania acá al condado de Montgomery cuando les toca trabajar. Pero muchos de nuestros bomberos son del estado de Pensilvania. Así que bueno, ya escuchó a Carmen. Si usted ha sido quizás un profesional en el campo de la salud mental en su país y acá en los Estados Unidos ha estado quizás considerando, balanceándose, vacilando, esperando una oportunidad para quizás volver a incursionarse en la profesión que estudió en su país, pues esta es la oportunidad. La fecha que va a ser la sesión de información va a ser el día 20 de septiembre. Pero usted debe inscribirse, debe hacer la reservación gratis, por supuesto, ¿verdad, Carmen? Así es. Gratis. Antes del día 12 de septiembre. Por eso estamos haciendo el programa ahorita, para darles el tiempo a que si usted quizás no es el profesional extranjero, pero conoce a alguien en su centro de trabajo o conoce a alguien dentro de sus amistades, su familia, pues que le pueda comunicar, le pueda dejar saber. El número telefónico para inscribirse, apúntatelo por ahí, Patricia, en caso que te llamen, 240-777-3085.
240-777-3085. 240-777-3085. De hecho, si usted está interesado ahorita, puede llamar ahorita mismo y hacer su reservación para que vaya posteriormente el día 20 a la sesión informativa, y ahí van a tener muchos más de los pormenores de lo que se está buscando para que las personas pues participen. Requisitos, ya hablamos, ¿no?, de psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, personas que tengan algún tipo de capacitación en lo que es en este campo de la salud mental. ¿Qué otro tipo de requisitos andan ustedes buscando? La parte de obtener un título obtenido en el extranjero en el campo de salud y salud mental, o inclusive otras áreas que pudieran querer incursionar en este campo. El nivel de inglés. Nosotros no pedimos un nivel altísimo, pero si hay un nivel intermedio, trabajamos con Montgomery College para que vayan a tomar un examen y saber en qué nivel están. Eso se les va a dar mayores detalles en la sesión. Pero básicamente yo le digo a la gente, no se pongan nerviosas, van a ese examen a ver cuánto saben de inglés y ver si están al nivel. Si están al nivel, fabuloso, pueden aplicar al programa. Si no están, pues será bueno seguir estudiando un poco el inglés hasta que puedan entrar. Pero no es un nivel muy alto, es un nivel intermedio. Ok, preguntas sobre la sesión. ¿La sesión va a ser en inglés o en español? La sesión va a ser en inglés, pero si usted necesita o prefiere escuchar en español, si tiene preferencia por el idioma español, háganoslo saber, porque nosotros podemos traer intérpretes, o podemos hacer otra sesión en español simultánea. Así hicimos la vez pasada, dependiendo de la demanda, de la cantidad de gente que necesita en español, podemos hacer una sesión simultánea también, porque el personal del centro, la mayoría hablamos español, así que es algo que podemos hacer con mucha facilidad. Ok, bueno, fíjese usted, quizás usted no sabía que acá, en el condado de Montgomery, a través de la Iniciativa Latina de Salud, tenemos el Welcome Back Center. Lo voy a decir en inglés como español. Welcome Back Center, el centro de bienvenida a los profesionales extranjeros. A lo mejor usted está escuchando el programa y usted no es profesional en el campo de la salud mental, pero sí es enfermera y está interesada en el programa en enfermería. El mismo número, ¿verdad? Puede llamar al mismo número. Sí. Puede llamar al mismo número si está interesado en cualquier otro programa, si usted ha sido profesional en el campo de la salud en su país. Ahora, si usted está interesado en el programa piloto que va a lanzar el centro de bienvenidas, el Welcome Back Center, a través de la Iniciativa Latina de Salud, me imagino que esto es en asociación definitivamente con el estado de Maryland, pues usted debe hacer su reservación para la sesión informativa. Una vez más, el número telefónico es el 240-777-3085. Lorna, diga. Sí, no, una cosa que quiero mencionar que es muy importante, que además de este camino a la licenciatura, a obtener la licencia, hay un requisito muy importante en el campo de salud mental que quizás algunas personas ya conocen, y es que hay una vez que tenés la licencia, un primer nivel de la licencia, cuando has terminado los estudios de maestría, o quizás tengo una maestría en mi país, que también vamos a explorar qué tanto de eso podemos aprovechar, ¿no? Cada persona puede aprovecharlo. Hay que cumplir 3.500 horas de supervisión directa con una persona que ya sea licenciada. Entonces, parte del modelo que estamos trabajando ahorita y desarrollando con 5 empleadores que son socios del centro para hacer este esfuerzo, es que vamos a buscar que se ofrezcan posiciones de trabajo que les ayuden en ese proceso de obtener la licencia. Por ejemplo, somos pocos quizás las personas que puedan darse el lujo de dejar de trabajar 2 años para estudiar. La mayoría de la gente va a tener que estar trabajando. Es nuestra experiencia. Claro, claro. Entonces, sí, porque ya a esta altura pues somos adultos, ya mamá y papá no nos mantienen. Correcto. Entonces, ¿cómo encontramos posiciones que sean en el campo de salud mental, quizás a un nivel de entrada en otras áreas, que no es lo que yo estoy buscando a largo plazo, pero qué posiciones podría yo ir? Lo llaman en inglés stepping stones, que son como... Sí, principiantes, posiciones de principio para entrar. De profesionales a ese nivel. Y entonces poder irse moviendo de un puesto a otro, de manera que eventualmente puedan tener un puesto donde haya una persona que supervise esas horas. Son 3.500 horas, casi un año de trabajo. Entonces, por ejemplo, si vos tenés la licencia y yo no, entonces hay cierto número de esas 3.500 horas que tenemos que estar las dos juntas.
la supervisión es directa en ese momento. Y otras que estás individualmente con la persona, pero de todas maneras hay una supervisión muy cercana al comienzo. Y Carmen, con las asociaciones estas que ustedes han ya creado, ustedes medio que facilitarían entonces el hecho de que la persona que está estudiando, que se está preparando para obtener todas sus licenciaturas, como lo requiere el Estado de Maryland, a la misma vez, paralelamente, esté de cierto modo, pues, empleado, trabajando. Correcto. ¿Con salario buscan ustedes algún de que...? No, los 5 empleadores que están trabajando ahora con nosotros y con el piloto, que no son excepción, o sea, van a haber otras personas, otros grupos que se puedan incluir, pero con el piloto tenemos 5 grupos comprometidos que son a nuestro departamento de salud. El de salud del condado. Sí, el departamento de salud con la división de Behavioral Health, que es salud del comportamiento, le estoy traduciendo así, aunque no sé si es el término exacto. Sigue siendo salud mental. Salud mental. Adventist Behavioral Health, Cornerstone, Family Services y Maryland Treatment Centers. Estos 5 empleadores estamos colaborando, venimos trabajando varios meses del año fiscal que acaba de terminar para desarrollar este modelo y poder ofrecer diferentes tipos de posiciones. Hemos expresado la preferencia de que sean pagadas, por supuesto. Claro, claro. Y tenemos que ver, según la persona, también van a haber algunas posibilidades de voluntariado, dependiendo de si puede o no puede entrar ya a un trabajo de ese nivel. Quizás tenga que mantener su trabajo, pero quizás pueda tener ciertas oportunidades de ir una vez a la semana o una vez al mes, dependiendo de lo que la persona pueda, para que se vaya familiarizando con el sistema de salud. Sí, exacto, con el sistema de salud acá en los Estados Unidos, las normas. Una pregunta casi para finalizar, Carmen. El programa obviamente pues es un compromiso a largo plazo, porque estamos hablando de que va a ser definitivamente más de un año de preparación. ¿Hay un costo añadido con eso o una inversión que tenga que hacer el estudiante más allá de, bueno, obviamente la inversión de los exámenes, de las licencias, que eso a nivel del Estado nos cobran a todos? Así es. Obviamente hay muchos costos asociados con esto y el centro venimos trabajando con colaboración, como tú lo dijiste, el Departamento de Trabajo. Tenemos varias fundaciones que a través de estos 9 años han ayudado a cubrir ayuda financiera a cierto nivel. No es todo, no todo está cubierto, también depende del nivel de ingresos que tengas la persona, la familia. Hay posibilidades de ayuda financiera. La parte importante de trabajar con los empleadores, dependiendo de quién sea, en algunos casos hay posibilidades de que si entras a estudiar, te dan cierto reembolso por tus tuition reimbursement. Exacto, por la matrícula. Sí, o sea que te pueden ayudar con ciertos costos, y es la parte importante, que la persona que te emplea, el empleador que tienes, puede ser un recurso para poder yo entrar a mi maestría, para que me ayude también. O sea que hay muchísimas posibilidades y oportunidades. Gracias, Carmen, se nos está agotando el tiempo. Y para eso, si usted está interesado, para eso es precisamente la sesión informativa del próximo día 20 de septiembre. Pero le recomendamos que se inscriba, que se anote ya mismo. Así que si usted en particular o conoce a alguien que ya tenga el adiestramiento y la experiencia que trae de su país en el campo específico de la salud mental, pues no se pierdan esta sesión, porque está la oportunidad. Este es un programa piloto que se está lanzando acá en el condado de Montgomery en colaboración con el Welcome Back Center, nuestro departamento de salud, y la idea es capacitar a aquellas personas para que eventualmente trabajen en ese campo en particular acá en el condado de Montgomery. El número telefónico, una vez más, es el 240-777-3085. 240-777-3085. Llame, inscríbase, porque el plazo para inscribirse culmina el día 12 de septiembre. La sesión es el día 20 y va a ser en el Silver Spring, en la Fenton Street, donde están las oficinas de ustedes. Me quedan 2 minutos. ¿Algo que desees añadir antes de finalizar el programa, sí, Carmen? Muy brevemente, que parte del modelo de servicios del centro es que cada persona que es participante del centro es asignada a una persona que le acompaña a desarrollar un plan individual con metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, porque es algo importante. Ese acompañamiento es de mucha ayuda para los participantes, que están provistos por nuestro departamento y los diferentes colaboradores. Es parte de los servicios que damos. Y agradecerte muchísimo, Lorna, por llevar este mensaje a nuestra comunidad, y esperamos que vengan muchas personas, empiecen a llamar, que estaremos ahí para explicarles cualquier otra pregunta que puedan tener. Exactamente. Bueno, ya ustedes saben, el número telefónico, una vez más, es el 240-777-3085. Nuestro departamento de salud está buscando profesionales extranjeros que tengan experiencia o alguna certificación en su país sobre el tema de salud mental. Y bueno, para concluir el programa, les quiero invitar este fin de semana, el próximo día sábados
6 de septiembre al Festival de Jazz en Silver Spring. Este festival es uno de los mejores que hay en la nación, fíjense ustedes, porque llegan acá artistas de ese género de renombre a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional. El festival comienza a las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Por supuesto, las mejores actuaciones quedan después de las 6 de la tarde, así que los esperamos. Va a ser en la Plaza de los Veteranos, en el centro de Silver Spring. Una vez más, muchísimas gracias por esa sintonía y, como de costumbre, cualquier información que necesite, siempre visite nuestro sitio web montgomerycountymd.gov o marque el 311 a nuestro centro de operadoras, presione el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgili, gracias por esa sintonía y estaré aquí de regreso con ustedes el próximo martes a las 2. Montgomery al día. Gracias por su amable sintonía y